Y poder uno unánimemente, como dice la palabra, como tener esa comunión con Dios. Porque la palabra es muy clara cuando dice que cuando nos reunimos, la presencia de Dios se hace más notoria. Y eso lo he experimentado, no sé, ustedes acá en este lugar. Porque nosotros nos reunimos, yo lo hago sola, no sé ustedes cómo lo harán, pero no siempre como que encuentro esa paz y ese gozo que se siente en este lugar. Entonces uno a veces tiene que como que luchar, pedirle Señor, aquí estoy, como que la mente divaga por todas partes y es una alegría porque cantarle al Señor, poder compartir con Él, a veces pueda que no en voz alta, pero sí mentalmente, decirle Señor lo que nosotros queremos que fluya. Entonces, hoy la palabra que el Señor me ha dado es una palabra, no digo más que aprendizaje, bueno, porque todo en la vida es un aprendizaje. Así es. Es como una exhortación para que revisemos cómo está nuestra fe, cómo estamos frente a ese camino que hemos decidido tomar, a ese llamado del Señor, porque sabemos que no somos nosotros, sino que el Señor nos ha elegido, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es el que hace posible todas nuestras vidas cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros luchamos, porque mira que yo a veces digo, Señor, yo confío y sin embargo a veces hago las cosas como yo quiero. Entonces esa es la lucha permanente para decirle, Señor, ayúdame porque realmente no es con mis propias fuerzas, no es. Yo tomé unos pasajes de la Biblia de Hebreos 13. Hebreos, según la palabra que está escrita, dice que es un libro que no se sabe expresamente quién es el autor. Uno dice que Pablo, ¿cómo se llaman? Bueno, yo me la recordar los nombres de Pedro, Juan. Sí, hasta hablan de, ¿cómo se llaman los amigos de Pablo? Timoteo, bueno, en fin, Tito, sí hablan pero realmente no se sabe exactamente quién es el autor. Hebreos, el pueblo de los hebreos es un pueblo originario de Mesopotamia, para ubicarnos como en el contexto geográfico y que tanto espiritual como terrenal. Y Mesopotamia es una región que está ubicada entre los ríos el Tigris y el Éufrates. Y hoy en día es Irak. Nosotros sabemos que Irak es un pueblo bastante complicado porque allá mantienen una constante, guerras, en contradicciones. Exacto, sí, ya más que todos nosotros sabemos que estos pueblos, la religión, ellos manejan una religión, son fundamentalistas, radicales en lo que ellos dicen es la palabra y mueren por su palabra, asesinan por su palabra, bueno, en fin. Que se van al cielo cuando reciben porque... Exacto. Sí, porque ellos tienen una plena, por el desconocimiento, que eso es lo que nosotros a veces nos hace, hay una frase que dice que nosotros por el desconocimiento pues a veces cometemos errores, pero el Señor también dice que tenemos que conocer la palabra porque Él no nos va a perdonar si nosotros como hijos suyos no nos tomamos el trabajo de profundizar en su palabra. Entonces ahí es donde tenemos que revisar cómo estamos. Vamos a orar para decir al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él el que toque realmente nuestros corazones, que sea Él el que llegue, como está escrito, que esa palabra hasta lo profundo, hasta los huesos, dice, hasta que esa palabra dice que discierne los pensamientos, Señor, es tan profunda que uno a veces como que la habla de memoria, pero como que no se detiene a pensar un poco, a meditarla y a decir, Señor, realmente cuando yo busco tu presencia, yo quiero que tu palabra llegue hasta lo más profundo. Cuando yo voy a la Biblia, Señor, que es donde encuentro tu palabra, tu verdad, tu justicia, tu amor, Señor, llegue hasta lo más profundo de mi ser,
para transformarme, Señor, como ese hijo o hija que tú quieres que yo sea, Señor. Hoy queremos que esta sencilla palabra, Señor, no son palabras nuevas, porque nosotros ya hemos leído el Evangelio, Señor, nosotros ya conocemos parte de tu, pero queremos que hoy tú nos toques, Señor, queremos que hoy tú nos transformes, Señor, porque yo también formo parte de esta enseñanza, Señor, yo también formo parte de esta transformación que tanto te pido, Señor, que tanto queremos para no ofenderte, para no desagradarte, Señor, porque queremos caminar contigo, Padre Santo. Hoy te pedimos de corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocándonos, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, renovándonos, Señor, como esos seres nuevos que habla tu palabra, Señor. Hoy queremos llenarnos de ti, Señor. Hoy queremos sentir tu presencia, Señor. Hoy queremos irnos para nuestras casas con un aprendizaje o con una reflexión de cómo somos, Señor, frente a tu cariño, frente a tu amor, frente a tu verdad, frente a tu justicia, Señor. Porque no queremos decir palabras que a veces no llegan a ti o no tenemos una respuesta, Señor. Hoy queremos que nuestras oraciones lleguen a ti, Padre Santo, como debe ser, como ese olor fragante, como ese aroma que dice, que está escrito en los salmos, Señor. Hoy queremos que tú nos lleves más a tu presencia, Señor, que nos des esa sabiduría, Señor, que necesitamos para comunicarnos contigo, Señor, para que las respuestas a nuestras oraciones no se queden en el aire, Padre Santo. Hoy queremos todo de ti, Señor, todo menos de nosotros. Hoy doblamos a ti nuestro corazón, Señor, para que tú nos transformes, para que tú nos llenes, Padre Santo. Hoy queremos, Señor, ver tu rostro, Señor, espiritualmente, Señor, en esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que ahí es cuando las personas que no hemos tenido la oportunidad de ver tu rostro, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros cuando hay paz en nosotros, Señor. En medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú nos das esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces la gente dice que los cristianos son un poco como insensibles, pero porque no dejamos derramar nuestras emociones, Señor, porque tú nos permites tener control de nuestras emociones, Señor, y ahí seguimos en tu camino, ahí continuamos contigo, Señor, pidiéndote que no nos sueltes de tu mano, Señor, y que la presencia de tu Santo Espíritu siempre esté en nosotros, Señor, guiándonos, protegiéndonos, Señor, dándonos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Amén. Para que nosotros siempre, así puede ser en una forma sencilla, Espíritu Santo, en mis manos pongo este pensamiento, esta tarea, esta responsabilidad, Señor, para darte el primer lugar, Señor, que eso es lo que tú quieres, Padre Santo, que siempre te demos el primer lugar, que no sea como unos dicen, el Señor tiene la última palabra. No, el Señor tiene la primera y la última palabra en nosotros, que somos tus hijos y tus hijas, Señor, y creemos en ti, queremos que esa fe, Señor, sea cada día más profunda, más fuerte. Yo a veces digo, no necesitamos una fe tan grande, Señor, porque tu palabra dice que es tan pequeña como una semilla de mostaza, Señor, que es tan pequeña pero da un árbol muy grande, muy frondoso, Señor. Así queremos ser, Padre Santo, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos, en nombre de la predicación dice exhortación para crecer espiritualmente, porque nunca el verdadero crecimiento lo alcanzamos cuando ya lleguemos a la presencia del Señor, cuando ya alcancemos esa perfección, esa santidad. Por eso siempre en el cristiano es una lucha para alcanzar esa medida de fe que habla la palabra. Uno dice, Señor, esa medida de fe y esa estatura, a la estatura de Cristo, nos dice la palabra. Entonces ahí esa lucha es un camino. Nos han dicho que es un camino estrecho y yo creo que lo hemos vivido, ¿cierto? De una manera, unos más que otros hemos vivido hemos permanecido, hemos flaqueado, pero ahí tenemos a quién tenemos nosotros, al Señor que siempre nos levanta, ¿cierto? Que a veces lo ofendemos, pero que ahí es donde nos lleva a
yo decía, a veces los enemigos más grandes no son los terrenales, sino los enemigos más grandes son los espirituales, sí, espirituales. Entonces tenemos que empezar a mirar que nuestra oración, claro, que tenemos enemigos, sí, y puede que nosotros ni sabemos quiénes no nos quieren, quiénes nos odian, quiénes hablan de nosotros, pero bueno, recuerden que nosotros como cristianos estamos expuestos a eso. La palabra es muy clara. Dice que, y es más, parece que el Señor, parece no, porque la palabra dice que si nosotros somos vituperados, que si nosotros somos agredidos por el hecho de ser cristianos, pero por el hecho de ser cristianos es de hablar de rechazados, vamos a tener más mérito. Yo le escuchaba a mi hermana Clemencia en la oración cuando decía que había ido a un salón de belleza y una señora hablaba de la Virgen. Pero miren que ahí es cuando uno tiene que decir Espíritu Santo, uno tiene que decir la palabra, eso me pasa a mí y lo digo con humildad. Pueden ser espacios de personas conocidas o pueden ser espacios de personas no conocidas. Entonces yo lo único que digo, la palabra de Dios, así se ponga bravo o algo, la palabra de Dios dice esto, y punto. Puede que a la señora le refuten, como una vez que a mí me refutaron cuando yo hablaba de que hay un solo camino para llegar, que es Jesucristo. Entonces llegó una, inclusive eso fue en el hospital, dijo, ay, pues hay varios caminos para llegar a Dios. Yo no me puse porque recuerden que nosotros no tenemos por qué ponernos a competir. No, pero sí debemos de decirle, Señor, dame valor. Y sí, deme valor para decir, la palabra de Dios dice esto, y punto, no más. Sin necesidad de decirle, Señora, esto, lo otro. Eso sí, pidámosle al Señor. Como nosotros somos conocedores de la palabra, lo mínimo que nosotros podemos es hablar de la palabra, tal cual. Tal cual. Cosa que si la persona puede que conozca la palabra, va allá y dice sí. Yo tuve la experiencia en el hospital, pues antes lo estoy haciendo ahora, pues porque tengo el espacio. Y él me escuchaba, inclusive una persona, y en eso pues yo pecaba al comienzo, porque uno a veces no se aprende la palabra, uno solamente la aprende en el momento en que uno la lee, la medita, y la graba en su mente y en su corazón, como dice, sí, y que el Espíritu Santo lo respalde. Entonces ella le comentaba a otra persona que en mi oración, o sea, ella era conocedora de la palabra, inclusive ella creo que es pastora, ella es esposa de un pastor. Entonces ella le preguntaba que quién había ido a hacer oración. Entonces la persona que me lo dijo, pues ella sabía que claro, que yo soy cristiana. Entonces mira qué bonito es que el mensaje que uno lleve, otras personas que conocen de la palabra, entonces dice, está bien. O sea, no está equivocado, porque recuerden que no podemos llevar un mensaje. Y ahí es donde nosotros también tenemos que decirle, Señor, que su palabra se graba para poderla llevar. Sí, yo no la digo con versículos ni con libros, porque no me lo sé, soy muy sincera. Yo hablo de la palabra, se me queda grabada aquí, el Señor me ha dado esa sabiduría, pero a mí los libros son muy poquitos los que yo realmente pueda decir, yo no sé, tales y tales. Sí, pero la palabra sí, tal cual, se me queda grabada. Bueno, entonces, lo importante es que reflexionemos como hijos de Dios, como creyentes, como personas que realmente queremos la salvación, porque el objetivo es la salvación, ¿cierto? Cuando yo hablo de salvación, a veces, y eso le digo a veces cuando voy a hacer oración a los enfermos, porque es que la gente piensa que es solamente que nos salve de las enfermedades, o que nos salve, o que yo les voy a hablar de cuando partamos de este mundo, llegar a la presencia de Dios. Claro que eso es lo fundamental. Pero nosotros, o cuando estamos enfermos, que nos sane el cuerpo. Pero el alma, ¿cómo está nuestra alma? Cuando yo he reflexionado, digo, muchas veces las enfermedades del alma se reflejan en el cuerpo. Sí. Entonces es cuando yo siempre les digo allá que sanen nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Porque necesitamos como una sanación integral, sí. De nada sirve
Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí parte, pues sí, profundicé la palabra, es que el Señor dice que no interesa si nosotros vamos sin una mano, sin un ojo, para Él eso no tiene importancia. Y nosotros nos preocupamos por estar. Sí, cuando Él habla de manos es que nuestras manos no pequen, no es que nosotros nos vayamos a quitar, sí, en el sentido, ni nos vayamos a sacar un ojo tampoco, sino que nosotros siempre nos apartemos del pecado. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Santo. Entonces, eso es lo que Él quiere y eso es lo que hoy vamos a digamos, hablar aquí, porque para mí, más que prédica, es un proceso de aprendizaje. A mí me gusta interactuar, porque cuando se interactúa hay asimilación. Más que cuando se habla. Entonces yo siempre cuando el pastor me dice una enseñanza, yo le digo sí, una enseñanza. Y porque yo, gracias a Dios, he tenido sí, la oportunidad, yo fui docente, entonces a mí se me facilita cómo se interactúa. En este Hebreos 13:1 nos dice que como el autor de Hebreos habla del crecimiento espiritual, no de iniciar en el camino, él ya habla como creyentes, o sea, y nosotros somos creyentes, nosotros no somos niños en el manejo de nuestra fe. Eso es lo que también tenemos que pensar y decir, ¿yo todavía actúo como niño? No. Entonces, en el versículo 1 de Hebreos 13 dice, permanezcan en el amor fraternal. Recuerden que el amor fraternal es el amor entre hermanos. Pero ese amor lo vamos a respaldar con, vamos a buscar, yo lo tengo aquí, sino que a veces en Romanos 12:10. Pero ese amor fraternal, ¿de dónde nace? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Recuerden que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, dice Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, reflexionemos un poquito. ¿Realmente amamos a nuestros hermanos? Él habla especialmente a los hermanos en la fe, pero pues de luego también nuestros hermanos de carne y sangre. Pero también esos hermanos, pues uno mirando como muy en una perspectiva, las personas que están en el mundo van a llegar a ser, que eso es lo que más el Señor quiere, que nadie se pierda. Entonces no podemos tampoco como ser mezquino, no, como él no es cristiano, como él no es de mi familia, no. Recuerden que desde que nosotros, la palabra de Dios dice que desde que nosotros podamos hacer un favor, bien, lo hagamos. Y sin dudar, de tu mano izquierda no mire lo que haga tu derecha. Entonces mira que ahí es el amor fraternal, pues aquí está expresamente al amor, porque nosotros somos una sola familia, la familia de Cristo. Por eso cuando oramos, sí, oramos por la congregación, pero también debemos orar por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Porque somos una sola familia. Así es. Que desde luego pertenecemos a una congregación y hay que orar como lo hacemos siempre en nuestras oraciones iniciales, en todo tiempo y en todo lugar como está escrito en la palabra. En Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Pero yo sí quiero que hagamos una pausa y pensemos si realmente nosotros estamos practicando, llevando a nuestra vida diaria ese amor fraternal, o tenemos que pedirle al Señor que nos ayude más y más y más. Porque en nosotros hay veces tenemos que, si no nos saluda,
saludan, que si no nos miran, que si no eso no se... Puede que no sea con rabia, no, sino a veces con sentimiento. Uno empieza a decir, Señor, ¿qué he hecho para que esta persona? Y eso que esta congregación es pequeña. Yo le doy gracias a Dios porque realmente yo creo que en las congregaciones grandes, escasamente yo creo que uno se saluda con el que está ahí, y buenas tardes, buenos días. Pero aquí hay como esa unidad, como ese sí, de podernos al menos abrazar, de podernos decir, el Señor le bendiga, de podernos saber los nombres y orar a veces con los nombres de los hermanos de acá, y luego de los pastores. Bueno, eso es lo que realmente estamos practicando este mandato, porque es un mandamiento, y es el número 1, de amar a Dios, amar al prójimo, como nosotros amamos, como Él nos ama. Entonces, por eso siempre en nuestras oraciones decirle, Señor, enséñanos a amar como tú nos amas. Dame de tu amor, Señor. Dame de tu amor, Señor, para yo poder amar como tú me amas, Señor. Sí. Porque a veces somos un poquito egoístas, bueno, en fin. Pero ahí es donde, como yo les decía, tenemos que seguir ahí, pero para eso tenemos que tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Un conocimiento pleno. En el versículo 2 dice, después ¿de cuándo, Angelita? de 13:2 de Hebreos, estamos en Hebreos 3. No olvidéis la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron antes. Entonces, aquí la vamos a reforzar con Génesis 18, 1 y 2. ¿Qué nos dice Génesis? Hay más versículos, pero realmente lo importante es que nosotros miremos cómo estamos frente a estos mandatos. Génesis 18. Génesis 18, 1 y 2. Dice, después, como está hablando de la hospitalidad, ¿y qué nos dice aquí el Señor? Que algunos hospedaron personas, ángeles sin saberlo. Entonces nosotros, pero ahora miramos un poquito en qué consiste la hospitalidad. Entonces, miramos un poquito en el sentido de cómo estamos nosotros, porque yo sé que todos el significado lo deben de manejar. Entonces, dice, después le apareció en Génesis 18:1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Entonces, ¿qué fue lo que hizo tan pronto Abraham vio a esas 3 personas? Correr a recibirlos. Mira que la hospitalidad, porque yo tenía el concepto, soy muy sincera, yo tenía el concepto de que hospitalidad era cuando nosotros le damos hospedaje a una persona. No, la hospitalidad es el hecho de recibir en nuestra casa a una persona con amabilidad, con atención. Sí, exacto. Entonces no siempre, él nos dice, por eso cuando nuestros hermanos van o cuando nuestro pastor va, pues nosotros tenemos que ser amables, tenemos que ofrecer lo mejor que tengamos dentro de nuestras posibilidades. Sí, nuestras posibilidades. Y yo creo que eso lo hacemos nosotros. Dicen que los huilenses son hospitalarios. Yo soy huilense, pero yo no me crié aquí en el Huila. Pero uno trata de que cuando una persona va a la casa, uno la atiende lo mejor, sí. Y por eso yo a veces digo, la gente egoísta que tiene que llamarme, pero tiene una razón de ser. Porque si a mí me llaman, alguna persona me dice voy a ir, pues yo me voy a esforzar porque uno a veces no tiene en la casa, yo por lo menos a veces no tengo muchas cosas en casa porque a veces se me pierden o a veces sí. Yo por lo menos las frutas no puedo tener muchas frutas porque yo soy la única que consumo, allá mis acompañantes no consumen, entonces se me pierden.
Entonces yo digo, es importante, y uno a veces toma eso como malo. Ay, pero esa persona que tiene que llamar, que no puede llegar. No, mire que tiene un sentido. Un sentido es que uno dice, porque si llama a otra y dice yo quiero ir o puedo ir, entonces dice, no, qué pena, pero va, sí, tengo otro compromiso, no hay necesidad, sí, tengo otro compromiso. Entonces, porque uno a veces toma las cosas como mal, ¿no? No, mire que tiene un sentido de ser. De que si yo llamo y le digo, bueno, donde María Eugenia, le digo, puedo ir o pienso ir o algo, María Eugenia me va a decir sí, no, o van donde el médico, tienen, bueno, en fin, hay tantas situaciones. Sí. Y si nosotros realmente tenemos ese amor, no tenemos por qué andar con mentiras, ¿no? Decirle y recibirlo con atención, sí, bueno, si no tenemos un vaso de agua, pues un vasito de agua, sí. Sí, supongamos en lo mínimo, en lo mínimo. Entonces, hacia allá va la hospitalidad que el Señor nos pide, porque a veces uno mismo, digo, uno no es perfecto. Y el pensamiento del uno es bien tenaz. Bien ligero. Bien ligero. Una amiga decía, bien perverso. No, porque nosotros no es perverso, pero ella porque es del mundo, digamos así, no creyente, ella dice, los pensamientos son perversos, pero en nosotros sí no podemos decir eso, porque nosotros sí ya tenemos el discernimiento, y que es un pensamiento inmediatamente tenemos que deshacerlo, tenemos que empezar a luchar. Ahí es donde viene la lucha, porque es que los pensamientos son tremendos, tremendos, y ahí es donde empieza, y ahí es donde uno entiende que dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huesos. Y es espiritual, sí, es que sí, que esto, la tragedia, cuando sus hijos inclusive que salen, entonces uno no piensa que les va a ir bien, sino que los van a tratar, que qué le van a hacer, que esto, que lo otro. Sí. Entonces, mira que eso es lo que tenemos que empezar como a cambiar esa mentalidad. Hay una palabra que dice que la hospitalidad nos lleva a ser amables con nuestros hermanos. O sea, tenemos que, con nuestros hermanos y con todas las personas, porque nosotros no podemos tener dos comportamientos. Con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, ser y con otra persona. No tenemos que ser. Interesante que manejaríamos una doble moral. No podemos, en ninguna parte podemos ser. Manejaríamos una doble moral y eso es grave. Sí, eso es grave. En 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Sí. Vamos a ir a Mateo 25:36. ¿Qué nos dice? Nos dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hay muchos más versículos que refuerzan estas exhortaciones, pero solamente tomamos uno o dos, máximo dos. ¿Qué significa? Esto me trajo, ¿ustedes han oído hablar de los mártires? ¿Sí? Los mártires por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Han visto películas? Entonces tenemos que orar en ese momento, porque en ese momento no podemos ir a visitar. Bueno, a no ser que alguien ha llegado, alguien de la familia, porque nadie está por fuera de él. Nadie está presente. Exacto, nadie. Entonces, y en estos momentos ir uno a la cárcel es bien misterioso, bastante misterioso. Entonces yo decía, bueno, no podemos ir a visitar, pero sí podemos a veces la familia, ¿no? Me acordaba cuando el pastor decía que ellos iban, sí, que ellos iban a la, pues ellos por ser pastores tienen a veces entrada, pero eso es un protocolo. Eso no es tampoco que yo quiera ir. Yo estuve averiguando porque a mí sí me gustaría ir a la cárcel de mujeres. Pero eso hay que pasar la congregación, la iglesia como congregación tiene que pasar una carta allá, y allá entonces le dicen si la aprueban o no la aprueban, y sí, eso no es aceptado así. No
Entonces, porque a mí me gustaría, yo digo, Dios mío, pues si algún día el Señor sí, me lleva, porque Él es el que abre los espacios, abre las puertas, lo lleva a uno en su quehacer. Entonces yo decía, bueno, pero con las familias, como visitar, como cuando hay alguien enfermo, y aquí tengo en mi corazón algo que yo no he tenido, y es ir a visitar a Derby, porque yo creo que Derby, ella no ha vuelto por su estado de salud. Perdón, Milita, el pastor me dijo que estaba viviendo en Palermo con una amiga y que le ha ido muy bien y que estaba muy bien de salud. Yo le pregunté por ella. Primero que se había ido para el Tolima. Sí. Y que ahora estaba en Palermo con una amiga y estaba muy bien de salud. Imagino que se quitó como todas esas cargas que tenía encima de los hijos, de los nietos, de las nueras, digo yo. Y que estaba viviendo en Palermo con una amiga y que estaba bien de salud. Bueno, gracias a Dios. De pronto era como buscar el teléfono y llamarla. Yo la he llamado y no, me suena correo de voz. De pronto cambió el teléfono, el número. Sí, la última vez que le dije de ese es el número, porque pues ella ha sido como una de las personas que siempre está en las oraciones y que no la vemos, no nos vemos, ¿cierto? Pero gracias a Dios. Y el pastor siempre iba los miércoles allá a predicar la palabra, ¿no? Los miércoles en la casa de ella. Sí, él iba, pero pues cuando había la oportunidad de transmitir, pero pues después ya se fue presencial, entonces nosotros ya no nos dimos cuenta si realmente pasó. Bueno, entonces no olvidemos a los mártires, por favor. Mire que hay películas. Recuerda que una vez en una enseñanza también les hablaba de la esposa de un pastor, y ese es de la vida real, que creo que después el pastor no dio el nombre, pero no recuerdo, que ella estaban es que no recuerdo en qué país, en reunión de como todas las religiones, sí, todas las congregaciones y los políticos, la política, porque ustedes saben que siempre en un país, siempre todo, sí, pues de por sí pues es la política, ¿no? Y tienen que mirar por todo. Pero entonces la esposa lo lanzó, dijo que como él, conociendo la palabra, él no iba a hablar allá, a tomársela. Entonces él pidió la palabra y él fue y él habló allá. No, pues cuando él habló allá fue el destape, porque él habló conforme a la palabra, dice que Dios no es de manejo, que la verdad es una. Entonces él tuvo que perderse, él fue torturado. Él fue torturado y no recuerdo si ella también. Vi otra película de una niña que me llamó mucho la atención porque son películas de la vida real. Aquí se hablan de mártires. Tenía como que 17 años, pero ella nunca flaqueó frente a la verdad. A ella la tuvieron detenida, a ella la maltrataron porque esos chinos, especialmente los chinos, mire que ese régimen comunista, porque eso es un régimen comunista, sí, es un régimen comunista. Esto, yo no sé, yo no he entendido una lógica, o a mi entender, si los cristianos no hacen, y ella misma dijo, si los cristianos no hacemos nada malo, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos meten a la cárcel? ¿Por qué nos torturan? Ella es muy valiente. A lo último ella terminó en una cárcel enferma, y eso la humillaban terriblemente, la ponían a trabajar así, y como que ella le dieron libertad y la mandaron como a un hogar, como a una casa. Ahí termina la película, pero ella nunca desistió de la oración, ni nunca negó a Dios. Eso es algo que lo deja a uno y dice, uy, Dios mío, Señor, que lo hace uno como decir, bueno, Dios santo, nosotros no estamos frente a esta situación, gracias a Dios, pero no sabemos. Bueno, yo ya que estoy de años, el Señor quién sabe cuándo vendrá, aunque recuerden que el Señor decide de la vida de nosotros en cualquier momento. Sí, no, alertados, enfermos, altos, bajitos, bueno, Él es el que decide.
Pero yo decía, Señor, los míos, ¿será que aquí en Colombia nosotros encontramos jóvenes de este talento? Yo decía, no recuerdo el año de esa, pero yo no sé por qué hay tanta persecución, especialmente en estos países de Oriente. Sí. En la filosofía del socialismo comunista, cualquier religión la mira como el opio del pueblo, dice Sí, Carlos Marx dice que la religión el opio del pueblo. Entonces, ustedes recuerdan que en Cuba, apenas hace unos años que fue un papa, creo que permitieron volver a aplaudir en la iglesia. Sí, porque no estaban cerradas. Yo Fidel Castro en el año 52 es una religión. Toda la Que iglesia. ese país no posibilita ningún tipo de religión ninguna. Entonces, esa es la raíz del odio y la animadversión y la no permisión de ningún tipo de religión, porque consideran que la religión juega un papel ideológico y ese papel ideológico puede ser en contra de la realidad. Sí, pero realmente yo digo, y también con la plata, porque alguien que también dice, ¿y dónde está la plata? ¿Y dónde está la plata? Entonces también para Pero casi todos esos países que tienen a una reina tienen que permitir. pero ellos hablan de libertad de culto. Eso es más triste, que ellos hablan de libertad de que ellos pueden ejercer, pero como ellos quieren que la ejerzan. Entonces no hay libertad de culto. Sí, sí, libertad de culto cuando realmente no la... Llena de condiciones. Sí, exacto, bajo los parámetros de ellos. Entonces eso no es libertad. Gracias. Entonces, orar mucho también, orar mucho por los que están, y por lo menos aquí también, cuando hablamos de las cárceles, no solamente físicas, sino también espirituales, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas que nos atan. Entonces, esa liberación, pedirle al Señor que nos libere de aquellos pecados ocultos, recuerden que los pecados, eso es en el mundo espiritual, sabemos que esos son la ira, la contienda, la fornicación, todo eso son los espíritus que están en las personas que practican estos actos que van en contra de la palabra de Dios y que son pecados, porque todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder realmente seguir nuestro camino y esforzarnos por aprender, porque yo siempre aprender a rehusar esos pensamientos y esos espíritus que llegan a afectar nuestra vida. Sí. Vamos a darle un aplauso al Señor porque se me están quedando dormidos. No, estamos despiertos. No, porque es que de todas maneras sí, uno entiende que la Haciendo muy bien. En el versículo 5, 13:5. 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo creo que aquí no hay mucho, pero sí tenemos que, cuando el pastor a veces dice que hay cosas de esas, yo pues no sé si soy un poquito ignorante, digo, en la iglesia, no sé que estas cosas sucedan, ¿no? De que los señores todavía estén practicando estos pecados, porque estos pecados son grandes. Lo que es la fornicación, vamos a reforzarlo con 1 Corintios 6:9. Dice, y aquí la Biblia está como un interrogante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. También tenemos Apocalipsis 22:15. ¿Qué nos dice acerca de estos pecados? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, que son palabras fuertes, de ningún modo. Entonces, esposos,
Y esposas, porque no podemos aquí solamente, sí, los hombres, ¿no? Entonces, el amor conyugal, aquí no habla en la Biblia de amor conyugal, pero nosotros eso lo sabemos muy bien. El respeto, y aquí también, no solamente en serle fiel, sino también en manejar una sexualidad dentro de los parámetros de Dios. Porque ustedes saben que hoy el sexo se ha manipulado, se ha pervertido. La maldad en la parte sexual es lo que más abunda. ¿Por qué las violaciones, Dios mío? Y estamos viendo y estamos del mundo entero. ¿Por qué? Porque realmente la mente del hombre, el demonio, porque se ha corrompido, se ha vuelto perversa la mente del hombre. Y ha llegado a un estado de corrupción que ya sí, terrible. Entonces, manejar, y yo creo que aquí no están unidos, por lo menos eso de que el sexo oral es normal, no, el sexo oral no es normal. El sexo anal no es normal. Entonces, mira que, pero como la sociedad ha hecho creer que esas prácticas son normales, entonces nosotros, y yo no sé si me equivoqué, antes de llegar tal vez creíamos que sí, que eso era normal. Entonces, que tal vez no hayamos caído en esa práctica, pero como que aceptábamos, como hoy aceptar a los homosexuales. Aceptarlos en el sentido de decir de que eso es de Dios, cuando nosotros sabemos que eso no es de Dios. Sí, no es que los vayamos a rechazar, no es que vayamos a señalarlos, no es que no, tenemos que orar por ellos. Y por esos espíritus de homosexualidad, de perversión sexual. Ahí es donde tenemos nosotros que, por eso hay mucho por qué orar, mucho. Pero a veces nos encerramos solamente como que en nuestro círculo. No. Tenemos que mirar que nuestra oración tiene que ser como un abanico. Constantemente. Y cambiar, porque en una sola oración no podemos, no, ir cambiando. Cada vez decirle, Señor, muéstrame, ayúdame, Señor, dame palabras, Señor. Porque a veces llegamos y como que el enemigo no quiere que nosotros oremos. Entonces como que tenemos la mente en blanco. Sí, tenemos la mente en blanco. Entonces, otra, bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que también la sabemos, pero la vamos a recordar. Entre el adulterio y la fornicación. Lo que pasa es que son como, la fornicación es el acto como tal. Pero el adulterio sí es la infidelidad, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Yo digo, cuando hay verdadero amor, no tiene por qué haber adulterio, no tiene por qué haber adulterio. ¿Y qué ha pasado con los jóvenes hoy en día que les han vendido que el sexo, que los que no tienen sexo, mejor dicho, se atrofian, se enferman? Bueno, todo eso va a suceder hasta la psicología. Hasta la psicología. Una vez, como yo trabajaba con gente adulta, una vez me decía una estudiante que el médico le había dicho, por lo menos de la masturbación, que eso era algo normal. ¿Sí? Cuando realmente nosotros sabemos que la masturbación no es algo normal. ¿Sí? Entonces, y la gente lo hace, y si uno le va a decir, no, pues no es que lo obsoleto y no sé. Pero ahí es cuando nosotros debemos de decirle, mire, la Biblia es muy clara. Si usted cree en Dios, pues cuando tenemos como un acercamiento, porque una persona extraña a una persona nueva. Cuando uno ama a la gente, uno como que, por lo menos con mi familia, que casi todos son inconversos, pues yo tengo que armarme de valor y también como de mucha tolerancia. Porque uno a veces le da como que le da un... Sí. Entonces, y tal vez uno en lugar de atraerlos, los repele, sí. Ahí yo eso lo he ido aprendiendo en la medida en que el Señor me ha dado conocimiento. Sí, el discernimiento.
Porque uno quiere, como uno quiere que las personas no. Entonces ahí es donde digo, Señor, tenga misericordia de ellos. Y así como me llamó a mí, así como tuvo misericordia conmigo, con ellos también, Señor. Sí. Y nosotros somos los que debemos hablarle, pues darnos la palabra, la humildad y el amor. La humildad y el amor, porque eso sí, hay que pedirle mucho al Señor. Entonces, y los jóvenes hoy es lo que más se practica, porque las niñas a temprana edad están embarazadas. Porque las niñas desde muy pequeñas ya piensan en tener hijos. No, sí, los hijos son bendición de Dios, yo le diría la palabra, los hijos son una bendición de Dios. Pero 13 años, 14 años, 15 años, a veces no se convierte en bendición de Dios, ¿por qué? Los regalan, los maltratan, les dan una vida dura, que realmente sí. Y por eso es que sí, la sociedad está. Ahora, otra cosa que yo escuchaba, y el Estado a veces se presta para eso. Una señora que tenía como 3, eso ya se dijo, yo no sé ahora, porque yo ahora no escucho casi noticias. Oye, una señora como con 4 hijos y que ella decía que no se hacía operar porque todavía quería conseguir una pareja y tener más hijos. Eso es ser inconsciente, Dios mío. Sí, y el Estado le respetaba. Bueno, porque como vienen los derechos también, pero entonces los deberes, y me han dicho, ustedes me dirán si es mentira lo que yo digo, que por cada hijo, yo no sé si todavía estará funcionando eso, por cada hijo le daban un auxilio, ustedes que conocen el auxilio, por cada hijo le daban un auxilio. ¿Sí? Entonces, muchas mujeres, ¿y qué son 50,000 pesos con esta vida tan costosa? Si nosotros que el Señor nos provee y que el Señor está con nosotros, a veces lo que el Señor nos ha permitido ganar, ¿cómo será? Yo digo, ¿cómo será la vida de una familia que solamente trabaja uno y se gana el mínimo? Yo digo, Señor, y tienen varios hijos y tienen que pagar arrendo y tienen que pagar servicios. Ahí es donde uno tiene que orar y pedir al Señor. También leí yo que el ministro de Justicia quería que el Congreso aprobara el incesto. Lo que pasa es que sí, pues hay que esperar a ver, porque esas noticias que vienen así, ha salido mucha información, pero no, pues habría que esperar porque ellos sí, eso está como cuando aprobaron el aborto, sí, cuando aprobaron el aborto, y la gente, por eso, la mente y el corazón de los hombres están, y han llenado todas las esferas del Estado, claro, han llenado todas las esferas del Estado, y ahí es donde nosotros, es una constante, digamos, pedirle al Señor para que transforme sus corazones, ¿sí? La intercesión. Dice, vamos a ver el número 4, que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Orar por estas personas, porque yo creo que se dan, no solamente en esta congregación, sino en todas las congregaciones, que todavía el demonio está ahí manipulando a nuestros hermanos. Entonces, cuando oramos, nosotros decimos que todo espíritu de fornicación, de esto, atarlos y que el Señor haga de ellos. Amén. Haga de ellos lo que debe hacer, porque Él es el que tiene el poder. En el número 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Amén, amén. Sí. Pero mira que aquí nosotros a veces somos, yo lo digo por experiencia, porque que uno a veces como que uno confía más en sus cosas que en el Señor. Y es algo que uno le dice, Señor, ayúdame, porque uno cuando uno va a hacer alguna cuestión económica, uno que no piensa primero en el Señor, sino en lo que uno tiene, en la posibilidad que uno tiene. ¿Sí? Uno tiene que en eso decir, Señor, te estoy fallando, en todo. Sí. Uno dice, ay Señor, dale el primer lugar, y eso es darle el primer lugar, que cada decisión, cada paso, ponerle las manos del Señor.
Señor Jesús en tus manos. Hay cositas que, por lo menos cuando yo me voy a echar en una cosita, digo en el nombre de Jesús. Sí, porque ya uno lo está encontrando a Él. Sí. Sale uno de la casa y bueno, ya aunque se convierta como en un hábito, en estar siempre en la presencia del Señor. Sí, todos los días. Es más, hay una palabra que dice que enseña, ya no es porque se la aprendí, está aquí, que la aprendí a Marinita, pues, que dice que enseña nuestra conciencia mientras dormimos. O sea que hasta en los sueños el Señor tiene que estar en nosotros. Yo que noche tenía, yo les cometí un sueño que yo le decía al Señor, que te estás fallando y esto, lo otro. Y Él sí me dijo, pues no me dijo expresamente, pero sí me mostró que tenía que adorarlo más. Y era cierto, no lo adoraba sino como 3 cancioncitas y ahí, sí. Aunque adorarlo no solamente es cantar y eso, es parte de la oración. Él me decía y él como que me reiteraba y me mostró el espacio aquí con la pastora Astrid y como que me decía, en esto está fallando. Yo que noche yo siempre digo, Señor, hábleme, explícame, dígame si estás. Y que noche soñé y que yo en el sueño yo había sentido que me había hecho así. Yo decía, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que está así, como que está conmigo, porque una vez le pide la presencia, Señor, uno es a veces como papel, como la sí, Señor, yo necesito que tu presencia se haga notoria en mi vida, sí. Y uno tiene que decirlo con poder, eso es lo que a veces fallamos nosotros, sí. Que somos, pues porque en la casa yo no lo puedo hacer muy duro porque en casa se oye a mí. Valentina aquel día me dijo que yo había despertado a todos los vecinos cantando. Yo pongo los audífonos y yo canto pasito, porque pues allá... Y supuestamente pasito. No, pero ese día sí seguramente el Señor hizo de mí manifestó. Sí, porque le dijo Valentina, tía, usted tenía, le dije, pero ¿a qué horas? Dijo, eso eran como las 5 pasadas. Le dije, bueno, pues ellos me despiertan a veces, pues ahora, le dije, a mí lo que más pues no me preocupa, sino que esa voz mía de carro. Pero yo no me di cuenta, yo me pongo los audífonos y yo sí hago pasito, porque uno no debe interrumpir, primero el sueño. Pero ella me dijo, tía, esta mañana despertó. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque estaba cantando duro. Seguramente no para los audífonos no se escucha lo que estaba. Porque yo canto pasito, porque yo digo, sí, uno no tiene, sí, por qué perturbar a los demás, pero bueno. Entonces, y tenemos aquí, cuando habla del contentamiento, es que tenemos que darle gracias a Dios todos los días por lo que nos da, por todo y por todo. Gracias. Hay una frase cuando voy a preparar esto, yo tengo la Biblia, el diario bíblico que voy a explicar. Me llamó mucho la atención cuando dice que debemos esforzarnos por vivir con menos en lugar de desear más. Pero ese menos no significa que una pobreza, sí, no. Que estemos descalzos. Exacto, no. Marcados. Sino que nosotros o el mundo, o a veces nos preocupamos mucho por tener y tener. Sí, por tener y tener cosas. Que cambiar, bueno, pues yo a veces digo, Señor, pues si la comodidad de las personas nos permite tener unas entradas o tú les mandas porque todo viene de ti, bueno, cambia unos muebles que ya están viejos por unos más nuevos. Pero hay personas que cuando hablamos de avaricia es tener mucho. Cuando hablamos de que tenemos que contentarnos en darle gracias a Dios por eso que nos permite y por esas cosas que tenemos. Porque yo digo, sería más triste no tener una salida. Y muchas personas se endeudan por tener cosas ostentosas. Porque es que yo quiero tener los mejores muebles, yo quiero tener el mejor carro. Yo a veces les decía, Señor, si yo, bueno, mi carrito está bueno, yo también porque voy a dejarles a pedir un carro, otro carro, está bueno, no me ha molestado. Entonces yo a veces digo, ahí es donde uno dice que uno debe pedirle al Señor cosas que realmente se requieren, necesita. Y el Señor, pues a algunas personas les responde cuando tienen verdaderamente la necesidad. Entonces,
Y dice, en lugar de desear más, porque a veces la vida se nos van deseos, pero no llegamos a concretar con base en la palabra de Dios, sino con base en lo que yo pueda, en mis capacidades, en mi conocimiento, en mis recursos, y olvidamos al Señor. Eso es lo que más que queremos, ¿no? Queremos acumular. Aquí también habla de acumular. Hay personas que son acumulativas a morir. No, hay que ir sacando, porque a medida que se va, yo aprendí algo de allá en el voluntariado, y es que las cosas tienen que ir entrando y saliendo. A medida que van saliendo, van entrando. Y mire que el Señor ha sido muy generoso con nosotros en el voluntariado, porque nosotros no tenemos ayuda digamos, de nuestros aportes, porque sí tenemos que aportar. Pero nunca nos ha faltado con qué poder ayudar a los demás, que es lo más importante. Así es. En el número, de ahí lo vamos a mirar, pasamos al número 6. Dice, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, amén, Señor. Él siempre está con nosotros. Él nos ayuda en todas nuestras necesidades, sino que nosotros a veces no tenemos esa mirada espiritual para saber, gracias Señor, eso viene de ti. Y otra cosa que tenemos es, todo viene del Señor. Amén. Eso es algo que como cristianos tenemos que ser. Así nosotros vayamos a comprar eso, pero el Señor fue el que permitió eso. El Señor es el que permite que nosotros nos levantemos todos los días. Que nosotros vayamos allá a sacar el tiempo, por favor. Tenemos que sacar el tiempo para Dios, así pueden ser 1 minuto, 2, 3. El Señor sabe cuál es la necesidad de cada uno. Así como nos trasnochamos a veces viendo una película, así como leemos un libro fuera de la Biblia, así como nosotros saquemos el tiempo al Señor, por amor a Dios. El Señor, por eso yo digo, esto es para nosotros como seguidores de Dios, esto es para nosotros como creyentes, que nos tenemos que esforzar. Por eso en una prédica decíamos, el Señor hace su parte, pero nosotros hacemos lo nuestro. Y las reflexiones no siempre pues digamos, tienen que ser todos los días reflexionar cómo fue mi vida con el Señor. ¿En qué le fallé, Señor? Perdóname, Señor, ¿en qué le fallé? Ayúdame. Por lo menos a mí me costaba mucho estar con el Señor, que bendecir los alimentos. Me acordaba cuando ya me lo estaba, pero bueno, sí. Y tengo aquí en mi mesa, no sé si Marinita que va a casa, tengo ahí donde yo tengo un aviso que digo, Señor Dios Todopoderoso, bendice estos alimentos, bueno, y mira, ¿cómo es? Y sin embargo, a veces que siento y no lo hago al comienzo, sino cuando ya voy a terminar, entonces, gracias Señor por esos alimentos que nos Entonces miren que son cosas que uno dice, sí. Y todo tiene que convertirse en un hábito. Como creyentes, mire que por eso es que la vida cristiana no es así tan fácil, hermanos. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que en oración doblar rodilla. Sí, que si me duele la rodilla, decirle Señor, me duele la rodilla, pero aquí estoy, Señor, puede ser 1 minuto, el tiempo que sí. Porque el Señor dice que Él escucha los corazones contritos y humillados. Dice que no hay lugar más grande, y lo dice una alabanza, que está a los pies de su reverencia. Sí, por eso a los pies del Señor, decirle Señor, permítame besar tus pies. Enséñame que es vivir en la cruz. A mí me costó también trabajo entender que es ir a la cruz, porque es el amor más grande que el Señor ha dado por nosotros, por todos, pero y ahí es donde nuestro trabajo, ¿para qué? Para que Él tenga misericordia en nuestra familia y de todas las almas perdidas. Que Él nos dé la sabiduría, porque dice que es de sabio ganar almas. Entonces que el Señor nos dé la sabiduría. Amén. Yo no sé cómo estamos de tiempo. 12:20. Bueno, debemos entonces esforzarnos, ya dijimos, así que podemos confiar plenamente en el Señor, en toda nuestra Señora. Por lo menos cuando yo tengo angustia, yo digo, Señor,
aquieta mi corazón, aquieta mi alma, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí, porque uno tiene momentos en que el enemigo quiere sacarlo y llega el momento de incredulidad, Dios mío. Entonces cuando yo, no, Señor, aquieta mi alma, por favor, aquieta mi mente, Señor. Aquiétala porque no. El número 7 dice, acordaos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay un versículo más adelante que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Cuando la palabra de Dios dice que nuestros pastores, por todos los que nos trajeron, yo creo que cuando nosotros llegamos aquí a esta congregación, nosotros ya habíamos escuchado, no sé, yo sí, y yo oro por estas personas que me hablaron del Evangelio. Sí, yo oro por estas personas porque, y pues aún más ahora que nosotros estamos dentro, o que yo estoy dentro de una congregación, orar porque el Espíritu Santo, porque los proteja, porque ellos también están más propensos, porque ellos son las personas, como dice la palabra, que son los que nos cuidan, sí, la acechanza del enemigo. Sí. Cuando dice sujetados es a la palabra, porque es que los pastores hablan es conforme a la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser? Obedientes a la palabra que el Señor nos da a través de los pastores. Ahí es donde nosotros que hay personas que van para decir pastor, ¿usted qué opina? O esto. Entonces también se convierten en nuestros consejeros. Entonces aquí también tiene que ver con los líderes espirituales que habla más adelante la palabra. Aquí habla en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los pastores tienen que dar cuenta de nosotros. Entonces, mira que también tiene que ser algo recíproco. Ellos oran por nosotros, nosotros también tenemos que orar por ellos. Así es. Entonces, que eso también se convierta, digamos, en esa oración que nosotros tenemos que hacer. Que hacer por ellos. Entonces, tenemos que seguir la palabra del Señor. Ser agradecidos con quienes nos han enseñado el Evangelio. Yo por lo menos solo por una familia que ellos fueron como la primera y que como se preocupaba por hablarme, sí. Y me invitaban, inclusive yo una vez fui a un encuentro, ellos le llaman encuentro con Jesús, yo fui, sí, pero pues el Señor seguramente no me tenía para esa congregación y aquí estoy con ustedes. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ellos fueron los que me ubicaron al pastor Mauricio. Ellos fueron porque los papás, no tanto José, ellos hay como cierto acercamiento con el papá de José, que es el esposo de mi amiga, y entonces por eso ellos le dieron el número al pastor Mauricio y el pastor Mauricio me visitó. Gracias al Señor que estoy con ustedes. En el 8, pasamos al 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es inmovible. ¿Quiénes somos los? Entonces, y nosotros cómo debemos de ser? También firmes en la palabra, firmes en el conocimiento del Señor. Sí. No que la palabra a veces me conviene aunque yo quiera acomodarla, no. Yo por eso le digo, Señor, no permitas que me aparte de ti, no quite de nosotros, porque con tu Santo Espíritu. Otra cosa que nosotros, yo a veces le pido, le digo, Señor, lo que yo quiero para mí, lo quiero para mis hermanos, Señor. Y para mis hermanos de la congregación, como para mis hermanos en Cristo Jesús, porque recuerden que somos una sola iglesia. Allá no van a decirle, ustedes sean de esta congregación, no, ¿verdad? Todos. El Señor dice que no tiene excepción.
no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Bueno, aquí vamos a reforzarlo con Efesios 4. ¿Qué nos dice Efesios 4? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, mucho cuidado, sí, porque a veces nosotros cuando no conocemos la palabra, cuando no, sí. Y yo digo que eso es lo que ha pasado en las congregaciones que no son de sana doctrina, que solamente se quedan con la palabra del pastor, pero no van a la fuente, no van a la palabra del Señor. Entonces, y para ellos lo del pastor es lo único. Claro, ellos sí la manejan, pero no sé, ahí sí yo no puedo decir, solo Dios, porque no podemos juzgar, solo Dios sabe por qué se dan estas congregaciones donde la palabra de Dios la tergiversan, la acomodan a su antojo, a sus comodidades y a su manera. Y también tenemos que orar por esos pastores y por esas almitas, para que el Señor les dé sabiduría y ellos vayan allá a la palabra. Yo hago mucho énfasis cuando hago oración, y es que la gente aprenda a conocer al Señor conforme a la palabra. Yo les digo, la primera vez me entienden, la segunda vez, pero si ustedes quieren realmente conocer al Señor, tienen que ir a la palabra, porque ahí está la fuente. Por eso los pastores nos dicen que cuando ellos nos enseñan aquí la prédica, nosotros después vayamos a reforzarla con la palabra. Por eso es importante anotar ahí. Sí, y puede que a veces nos queden como algunas lagunitas, pero allá vamos. Y el Señor nos aclara, porque no es nosotros, no es nuestra inteligencia ni nuestra sabiduría, sino Dios a través del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. Y nos dice que los cambios definitivos en la conducta de cada persona comienzan cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Recuerde que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo, así lo dice. Él nos selló. Después de ver todo el proceso de la llenura, del bautismo, de la unción, del fuego, pero ahí nosotros fuimos separados para Dios. Amén. Y sellados con el Espíritu Santo. Entonces, siempre decir Espíritu Santo, ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que el Señor nos envió en estos tiempos para que permanezca en nosotros. Entonces, tenemos que seguir el camino en esa persistencia, en esa perseverancia, Señor, que el Señor nos dé. Y ahí es donde dice que los que perseveran, ¿qué? Alcanzan. No lo queremos desviar. Exacto. Pasamos al número 15 que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso es importante la alabanza. Quiere que cantemos así no tengamos una voz melodiosa, pero el Señor a veces nos pone o a repetir alabanzas que ya, por lo menos, vamos para el camino, en el carro. Yo a veces acostumbro, no siempre, pero sí, a poner la mirada siempre en el Señor, y Él nos da cantos. Si cantábamos antes esa música del mundo, ¿por qué no vamos a alabar al Señor? ¿Por qué no le vamos a decir cuán grande eres tú, Señor? Si no la cantamos, al menos por eso dice que confiesen su nombre, alabarlo, exaltarlo, decir Señor, gracias, tú eres grande, tú eres poderoso. Nosotros a veces, bueno, los que no tenemos un trabajo, pero sin embargo, los que tienen un trabajo, decirle, Señor, en mis manos, ¿cómo esta tarea, este trabajo que tengo aquí, Espíritu Santo, ayúdame? Sí, como siempre estar en función de la presencia de Dios, de la presencia del Señor. Bueno, ahí lo vamos a profundizar un poco porque no manejo muy bien el tiempo, Señor, perdóname, pero manejo muy bien el tiempo. Pensé que dice, la oración y la adoración a Dios deben ser constantes en la vida del cristiano. Yo a veces digo, porque el Señor dice que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad.
Entonces ahí yo a veces digo, Señor, enséñame porque yo todavía como que no discierno muy bien cómo debe ser el espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros tenemos también que pedirle mucho al Señor es que nos enseñe a vivir más en el espíritu que en la carne, más en el espíritu, hacer más, pero no espirituales dentro del contexto que la gente dice, ay, es que esa persona es espiritual. Yo todavía espiritual tal vez no sé, pero nosotros que ya tenemos un conocimiento de lo espiritual tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a vivir más en el espíritu que en la carne. Exacto. Ayúdanos a que esta carne mengue, porque es que la carne es la que nos hace a veces, no nos deja levantar, no nos deja ir a las digamos, prácticas de la congregación, no nos deja, bueno, tantas cosas. A veces siempre buscamos como ¿qué? Disculpas, una excusa. Excusas. Pero recuerden que el Señor siempre tiene los ojos y la mirada puesta en cada uno de nosotros. Dice que tanto de los buenos como de los malos, pero yo creo que más en nosotros. Amén. Más en nosotros. El número 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Eso tiene que ver, esto tiene que ver con la primera parte del amor fraternal. El amor, dice que el amor tiene que ser tangible. El amor lo puede todo. Sí, eso de que nosotros digamos, Señor, yo te amo, pero yo sí todos los días hago el sacrificio de dedicarle tiempo. Señor, yo te amo, pero ni siquiera invoco su nombre. Yo siempre cuando yo llevo la palabra, yo siempre les hablo del contexto material. Digo, un hijo que le dice al papá, yo te amo y hace lo que le da la bendita, eso no es amor. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo es con el Señor. Nosotros no podemos decirle que lo amamos cuando hacemos nuestra voluntad, cuando ni siquiera nos preocupamos por ir a la palabra, o al menos decirle, Señor, yo no tengo tiempo, pero dígame, Señor, yo sé que hasta los iletrados, Señor, tú les has llevado la palabra. Hay personas que no saben leer y escribir y saben mejor la palabra que yo. Sí. Dios les ha dado revelación. Yo una vez conocí en ese tiempo, yo era pues, mundana en el sentido de que me quedaba admirada, porque él hablaba con el libro y el versículo. No dice, y él no sabía leer en escribir. Y esas son las cosas regalas. Sí, esas son las cosas que nosotros también debemos de darle gracias, porque mira, el Señor es tan grande y tan generoso. Es grato agradar a Dios haciendo el bien. Y nos dice en el 18, orad por nosotros, eso lo dice el escritor, o sea, por todos los santos, por todos los líderes espirituales. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Y dice, hay que orar por nuestros líderes espirituales. Aquí en términos generales, ya antes nos hablaba de los pastores, ya antes nos hablaba de... Yo sí quiero que nos levantemos, que nos pongamos ya para terminar nuestro aprendizaje. Y le oremos al Señor, le digamos al Señor con base en lo que Él hoy que esa palabra, yo sé que para ustedes no es nueva, puede que para algunos sí, para otros no es nueva, porque ustedes ya todos tenemos su conocimiento, pero sí es una palabra que nos tiene que llevar a la reflexión de cómo estoy yo. Y ojalá que en el transcurso del día ustedes mediten qué debo mejorar. Señor, ayúdame a mejorar aquellas cosas que todavía estoy fallando. Ayúdame, Señor, ayúdame. Tú me conoces, Señor, tú sabes mis debilidades, tú conoces mis debilidades, tú, bueno. Entrar como en ese poder en el Espíritu. En ese poder en el Espíritu, que yo creo que a veces si nosotros somos un poquito como, ¿qué le diría yo? Pasivos. Al Señor le gusta que nosotros demostremos nuestra fuerza, nuestro amor, nuestra creencia, nuestra fe, que es lo más importante. Entonces, vamos a decir a Dios que nos fortalezca, Señor. Señor, aquí estamos, Padre Santo. Queremos darte gracias por esta palabra, Señor.
Queremos agradecerte porque tú eres el que ha hecho posible que estemos hoy acá, que recibamos esta palabra, Señor, una palabra que la hemos escuchado, pero que queremos que tú la refuerces en nuestra vida como hijos tuyos, como seres cristianos, Señor, porque queremos agradarte, Señor, queremos darte lo mejor de nosotros, Señor, pero sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, que solo tú puedes a través de esa fe que has puesto en cada uno de nosotros. Por esa gracia merecida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos ser siempre los mejores delante de ti, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que hoy no vinieron, Señor, pero lo que queremos para nosotros lo queremos también para ellos, Señor. Que esas gracias, esas bendiciones que tú vas a derramar o que has derramado hoy sobre nosotros, lleguen para toda la congregación, Señor, para nuestros pastores, Señor, cuidándolos, Señor, proveyéndolos de lo que ellos necesitan, Señor, santificándolos cada día más y más, Señor, dándole fuerzas para que ese amor tuyo, Señor, sea derramado, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que ellos sean ese puente, Señor, de bendiciones, Señor, para que cada vez que nos reunamos aquí sentamos tu presencia, Señor, que ese fuego del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo cada vez sea más fuerte, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, porque queremos ser esos verdaderos creyentes, Padre Santo. No queremos ser esas personas que hablamos y hablamos y no hacemos nada, Señor. No te ofrecemos frutos de verdad, de labios, Señor. Frutos de acciones, Señor. Un amor tangible, Señor. Porque ese es el verdadero amor, las cosas que se ven, Padre Santo. Eso queremos, darte esos frutos, Señor, cada día más y más, Señor. Queremos que esos hogares, que esos matrimonios, Señor, sean fortalecidos en su amor. Ese amor puro, Señor, ese amor santo, Señor. Que no sean desviados, Señor, que el enemigo no venga a transformarlos. Que cuide de los hijos, Señor, de nuestros hijos, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, para que estos espíritus de maldad no vengan, Señor, a avasallar la fe, Señor, en nosotros y en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Hoy colocamos, Señor, hoy nos colocamos en tus manos y te pedimos de corazón que derrames, Señor, bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Estamos aquí sedientos de ti, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor. Que esa hambre y esa sed cada día sean más grandes, Padre Santo. Te lo pedimos de corazón, Señor. Te lo pedimos con todo el amor, Señor, que hay en nosotros para ti, para nuestros pastores, para nuestros hermanos, para nuestras familias, Señor, para nuestros vecinos, Señor, para nuestros conocidos, Señor. Porque queremos que nadie se pierda, Señor. Tenemos ese mismo amor tuyo. Llévanos con tu amor, Señor. Porque sabemos que contigo todo lo podemos. Porque sabemos que tú estás con nosotros cuando nosotros invocamos tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Dios poderoso, Señor. También hoy pedimos, Señor, por esos mártires, Señor, que han dado la vida por llevar el evangelio, Señor. Te lo pedimos de corazón, Señor, para que tú los protejas, para que tú los guardes, para que tú los llenes, para que tu Santo Espíritu esté con ellos, para que tú les dé la fortaleza que ellos necesitan, Señor, para recibir, Señor, todas esas agresiones, Señor, todos esos sufrimientos por llevar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser feliz con lo que tú nos has dado, Señor. Hoy colocamos en tus manos todos nuestros bienes, Señor, porque sabemos que vienen de ti, Padre Santo. Y nos ponemos en tus manos y colocamos también todos nuestros bienes, porque son tuyos, Señor, y los ponemos al servicio, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tus bendiciones, Señor. Te lo pedimos de corazón, Señor. Incrementa en nosotros, Señor, la oración diaria, Señor, la adoración diaria, Señor, la intercesión diaria, Señor, porque sabemos que tú derramas bendiciones, Señor, sobre nosotros. Y queremos, Señor, que el Espíritu de Jehová esté siempre con nosotros, Señor. El Espíritu de sabiduría, Señor. El Espíritu de entendimiento, el Espíritu de inteligencia, Señor. El Espíritu de conocimiento, Señor. El Espíritu de temor a ti, sobre todo, Padre Santo. El Espíritu de consejo y el Espíritu de poder, Señor. Es el poder tuyo a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor.
Hoy colocamos en tus manos las ofrendas que ya hemos traído, Señor, que las traemos de corazón, Señor. Te pedimos que nunca nos falte el pan nuestro de cada día, Señor, para nosotros y para las personas que podamos ayudar, Señor, con nuestros bienes, con nuestras producciones, Señor, porque en eso está el amor tuyo, Padre Santo. Hoy entregamos una vez y te decimos, Señor, aquí estamos, Padre Santo, llévanos esta nueva semana por caminos de santidad, por caminos de verdad, por caminos de justicia, y guárdanos con tu diestra de poder de todos los enemigos, Señor, que acechen contra nuestras vidas, Señor. Protégenos y guárdanos, Señor, bajo las alas de tus alas, bajo la sombra de tus alas, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y nosotros estamos contigo y te llevamos en nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios.